Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Samantha Osuna para las personas que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, me leyeron las cartas. Yo tenía mucha curiosidad, soy una persona muy curiosa, muy curiosa. Y me daba muchísima curiosidad como el proceso, qué es lo que pasaba cuando te leían las cartas, cómo funcionaba todo eso. Y si eres principiante en este aspecto y quieres que te lean las cartas, pues aquí te voy a ayudar. O sea, no te las voy a leer, pero te voy a decir cómo para que no estés asustado. Yo estaba muy asustada. No estaba asustada, pero sí estaba muy nerviosa porque es algo en lo que yo no estoy muy adentrada en ese tema. Pero era tanta mi curiosidad que dije, va, acepto el trato, quiero y vamos a ver cómo funciona esto. Hice mi cita, fue por videollamada y la muchacha me dio como tanta buena vibra y como se comportó muy buena onda conmigo y como que me ayudó a relajarme bastante, que me sentí muy cómoda hablando con ella. Entonces, lo que funcionó en esta leída de cartas que a mí me hicieron fue de 3 preguntas específicas que yo le hacía a la muchacha y ella me respondía a mí con las cartas. Podría haber sido una lectura general, pero decidí que fueran las 3 preguntas porque dije, bueno, pues a ver si me aclaran mis pequeñas dudas que traigo por ahí. Ella me preguntó pues mi nombre, mi fecha de nacimiento, como para empezar el proceso de pues qué onda, ¿no? Pues mi signo zodiacal no es un signo zodiacal muy amado por muchas personas. Soy Géminis. Entonces pues sí, ya ahí empezó a hacer como sus bromitas respecto a Géminis, ¿no? Pero X, bala. Decidí hacerme las 3 preguntas específicas porque pues como tenía algunas dudas yo en ciertos aspectos, dije pues bueno, vamos a solucionar estas dudas, a ver si es cierto, a ver cómo funciona esto y pues ver qué onda, ¿no? Yo creo que sí volvería a ir como para una lectura general para ver cómo funciona eso, porque ahora me da curiosidad saber cómo funcionan esas. Pero bueno, como yo fui a las 3 preguntas específicas, me preguntó que cuál era mi primera pregunta, yo le pregunté que qué preguntas podía hacer, porque la verdad no tenía ni idea ni de cómo formularlas, ni qué hacer, ni qué decir, ni nada. Entonces ya ella muy buena onda me empezó a explicar cómo funcionaba, qué podía preguntar, qué preguntas a ella no le gustaba responder, que pues obviamente está en su derecho de ella no quererlas responder. Más bien no que no quisiera responderlas, pero sí era como, pues es que ¿por qué me estás preguntando eso? Y tiene toda la razón, pero pues, ajá. Entonces en su método pues yo podía hacer 3 preguntas específicas de lo que yo quisiera saber. La primera pregunta fue como en el trabajo, en el área laboral, cómo me iba a ir, bla bla bla. Sin yo darle tanto contexto de absolutamente nada, de hecho sin darle contexto de nada, ella solita pudo descifrar cómo era que me estaba sintiendo respecto a ese tema y qué era lo que yo realmente estaba esperando respecto a ese tema, que se los juro que me voló absolutamente la cabeza. Les digo, yo no di contexto de nada, yo no dije nada, yo solamente le hice la pregunta de cómo iba en ese tema y ella me dijo de tú tranquila, todo va a funcionar bien, bla bla bla. O sea, me explicó más o menos lo que yo tenía en mente y me dijo, lo único que te pido es que dejes de ser como tan pesimista y empieces a pensar más positivo. Y fue como, sí soy, porque la verdad sí soy una persona muy pesimista, pero en este aspecto estoy entre la mitad, ¿saben? Como que sí he sido un poco pesimista en este rollo, pero a la vez como que tengo la esperanza de que no ser tan pesimista. Entonces ella me dijo de que quita todas esas mentalidades, o sea, yo ni le dije que tenía una mentalidad pesimista. Y ella me dijo de que quita esa mentalidad pesimista, piensa en un futuro, piensa que Simón te va a ir muy bien, bla bla bla. Ella me dijo así de que yo sé que ahorita no has pasado por un periodo de tiempo muy bueno, que has tenido como tus dificultades y que apenas estás saliendo de esto, pero tienes que pensar que no es una mala vida, tienes que pensar como que todo va a salir bien, todo va a mejorar, que todo ya está mejorando, que todo va a estar yendo por el camino correcto. Y se los juro que en mi cabeza fue como necesitaba escuchar esas palabras, ¿saben? O sea, sí soy una persona que obviamente no la ha pasado bien como muchas personas, yo creo, pero como que alguien externo a mí, sin que yo le diera contexto de nada, me lo estuviera diciendo y me estuviera diciendo de tranquila, todo va a mejorar, fue como, ok, gracias, creo que lo necesitaba sin saber que lo necesitaba. Ya mi segunda pregunta, pues, por una curiosidad, amigos, la verdad, no era como que, ay, sí, no necesito saber la respuesta a esto o algo así, pero pregunté como por el amor. No voy a dar contexto de cuál fue mi pregunta ni nada de eso, en ese sí, lo siento, no les voy a profundizar nada, pero pregunté sobre ese tema y la respuesta que me dio fue
fui como muy acertada en cuanto a mi personalidad, en cómo soy en ese tema, que la verdad sí me voló completamente la cabeza porque yo no tuve que decir nada otra vez. O sea, ella solita me dijo, es así, 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 estás pasando por esto, 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 y pues, ajá. Entonces ya, obviamente su consejo, el consejo de ella, que a lo mejor y les puedo decir, fue de que pues mejor me preocupara como por mí, que me enfocara en yo, en mi ámbito profesional y todo eso. Y me gustó mucho como que ella te retroalimentara, por así decirlo, con un consejo que ella te daba desde el exterior, ¿no? Entonces fue como, ok, está bien, gracias, muy bien, continúa. Entonces ya mi tercera pregunta fue sobre mis hobbies, sobre pues hacer videos en YouTube y todo eso. Porque la verdad, o sea, siéndole sincera, he pasado por un periodo de tiempo en el que he pensado como en dejarlo o ya no hacer, de que no sé, me da como ese bajón de ya no quiero hacer esto, no siento que funciona, siento que realmente nomás lo estoy haciendo por nomás y no lleva nada, no lleva ningún camino. Y pues les decidí preguntar por eso sin darle ningún contexto, solamente dije qué onda con mis hobbies que tengo, los dejo, continúo con ellos, qué hago. Y ella me dijo de que no eres constante y ese es tu problema y fue como... Y me dijo, y no me mientas, no me digas que sí lo eres porque no lo eres. Y fue como, perdón. Entonces ya nada más me dijo que tenía que ser más constante, que tenía que ser más paciente, que tenía que dar mi 100% en todas las cosas que estoy haciendo. Porque soy una persona que se aburre muy rápido y realmente soy una persona que se aburre muy rápido. Soy una persona que soy demasiado impaciente. Si algo no funciona a la primera, como que me choqueo y ya no quiero intentarlo otra vez. Entonces ella básicamente me dijo eso sin yo darle contexto otra vez. Y pues básicamente me dijo eso de que si quería que las cosas funcionaran tenía que entregarme al 100% siempre y ser constante y ser como saber escuchar cuando me quisieran dar consejos, etcétera, etcétera. Y la verdad, creo que son palabras, o sea, les repito, son palabras que sentía yo ahí como adentro de mi corazón o adentro de mi cerebro más bien, que eran palabras que yo sabía que tenía que hacer, que yo sabía que yo misma me repetía, pero por alguna razón no les hacía caso, por alguna razón no hacía caso a mi subconsciente, por así decirlo. Y como que una persona externa me lo dijera, o sea, fue como un balde de agua fría de, ey, agarra el pedo, o sea, realmente lo que tú estás pensando es verdad, pero falta que lo pongas en práctica, falta que pongas en práctica hacer como todo ese tipo de cosas y pues hacerle caso a lo que yo me digo a mí misma en mi subconsciente, porque básicamente todo lo que me dijo es algo que yo ya venía pensando, pero que realmente no hacía caso por el hecho de pues no va a funcionar, de no va a salir bien o mis pensamientos pesimistas completamente, ¿no? La verdad fue una experiencia que me gustó, me entretuvo, que sí me choqueó muchísimo y me hizo recapacitar muchas cosas. Y fue una experiencia que la verdad me gustaría repetir y que volvería a repetir, o sea, sin pensarla dos veces. Y como les dije, ahora me da mucha curiosidad ver cómo funciona una leída de cartas en general, como generales. Entonces, sí, esa fue mi experiencia con 3 preguntas específicas. Fue muy corta la sesión, no duró más de 20 minutos. Y sí, la verdad, es algo que volvería a repetir. Yo sé que cada persona puede creer en lo que quiera. Y a lo mejor muchas personas se quedan como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué hiciste eso? Bla, bla, bla. Pero tenía curiosidad, ¿saben? Y no me iba a quedar con la curiosidad de saber qué pedo, cómo funcionaba eso. A lo mejor tú no crees en eso, pero a mí me choqueó muchísimo que eran cosas que yo ya venía pensando, cosas que yo sabía que tenía que hacer, pero no las hacía por indecisa. Y creo que fue como, pues como una señal, ¿saben? Como una señal de haz las cosas y para adelante, ¿sabes? O sea, fue una señal muy loca, fue una señal que a lo mejor yo esperaba, era algo que yo misma me decía dentro de mí, que escondía o tapaba de cierta manera. Entonces, pues sí, amigos, esa fue mi experiencia en la lectura de cartas con preguntas específicas y me gustó. O sea, si quieren hacerlo, adelante. Obviamente tienen que tener la mentalidad súper abierta, tienen que tener la mente abierta de escuchar realmente lo que te están diciendo
Y creo que ese es mi consejo que les daría si lo quieren hacer. Tienen que tener una mentalidad abierta de, ok, a lo mejor, bueno, de preferencia creer que es posible, pero yo creo que en cuanto les estén hablando y diciendo cosas que ustedes ni siquiera explicaron y que concuerdan completamente con su personalidad, ya les cae el 20 de, ok, esto puede funcionar. Entonces, sí, eso sería solamente mi consejo de que si lo van a hacer, vayan con la mentalidad súper abierta a escuchar realmente lo que te van a decir. Pero sí, esta fue mi experiencia, la verdad me gustó muchísimo. Si me llegara a hacer otra lectura de cartas, igual les cuento aquí mi experiencia de cómo me fue en una lectura general. Pues nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video pronto. Chao.